Vamos a realizar el esquema de la pila. Este esquema lo tendrás que realizar siempre que quieras representar una pila. En la pila vamos a tener dos electrodos. Necesitamos dos recipientes para introducir los electrodos. Ya verás que después en el vídeo de la pila estos recipientes van a ser unos vasos de precipitados. Introduciremos una barra metálica en el recipiente de la izquierda y otra barra metálica de otro metal en el recipiente de la derecha. Estas barras metálicas están introducidas en dos disoluciones. Las barras metálicas se van a conectar a través de un hilo conductor y podemos intercalar un aparato de medida que podrá ser un voltímetro o un amperímetro. El electrodo de la izquierda será donde se realice la semirreacción de oxidación. En el electrodo de la derecha se realizará la semirreacción de reducción. El electrodo de la izquierda lo llamaremos ánodo. Recuerda, ánodo y oxidación empiezan por vocal. El electrodo de la derecha lo llamaremos cátodo. Recuerda también que cátodo y reducción empiezan por consonante. En la oxidación se van a desprender electrones, por tanto el ánodo será el polo negativo de la pila. En la reducción se van a captar electrones, por tanto el cátodo será el polo positivo de la pila. Esta pila de todas formas no funcionaría así. Necesitamos conectar a ambos recipientes a través de un tabique poroso o un puente salino. Simplemente será un tubo en el que habrá una disolución, por ejemplo, de cloruro de potasio, para mantener la electroneutralidad de las disoluciones. En la oxidación se producen electrones. Estos electrones siempre se desplazan del ánodo al cátodo. Recuérdalo, en el ánodo se producen electrones, en el cátodo se captan electrones. Esta será la dirección de circulación de los electrones a través de nuestra pila. Luego lo único que tendremos que hacer es determinar en cada caso qué electrodo va a ser el cátodo, qué electrodo va a ser el ánodo. Pero el esquema siempre va a ser este. Para que te sea fácil recordarlo, siempre hazlo de la misma forma. Escribe a la izquierda la oxidación, a la derecha la reducción. La oxidación se corresponde con el ánodo, la reducción se corresponde con el cátodo.